El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, ya estamos en comunicación con el profesor César Barrera Bazán. Él es dirigente de Patria Roja y el domingo pasado ha habido un segundo encuentro nacional de las fuerzas de izquierda, de lo que queda de la izquierda, diríamos así, o me estoy equivocando, profesor César Barrera Bazán. Muy buenos días. ¿Cómo está, mi amigo? Buenos días. Buenos días. No, es un reencuentro de las izquierdas, ¿no? Es un esfuerzo que tiene como objetivo el articular a todo el movimiento de izquierda y a los sectores progresistas y los liderazgos populares para retomar las banderas, ¿no?, de cambios profundos que se ofertaron en campaña y que han sido dejados de lado por este gobierno. Ese es el fondo del tema y ese es el objetivo del primer, yo llamaría reencuentro, ¿no?, de las izquierdas, que como ha sido posible confirmar, hay una tendencia al reagrupamiento porque hay un vacío enorme, hay una tremenda expectativa de las fuerzas de cambio que ven que las promesas que se hicieron en campaña definitivamente han sido no dejadas de lado para confirmar una atadura al modelo no que está en boga durante 30 años. Es decir, el continuismo neoliberal ha sido abordado explícitamente por el propio presidente y quienes son su entorno y quienes están en el gobierno, ¿no? Bueno, ese es el asunto. Acá nosotros hemos señalado de que acá en el Perú uno vota por la izquierda para que gobierne la derecha. ¿Qué pasó con Pedro Castillo? Mire, al principio cuando triunfó Castillo, creo que hubo una ceguera de parte de quienes lo rodeaban y él mismo, el no entender cómo es que había llegado ahí y por qué. No entendió ese tema. Y siguió hablando de cambio, pero nunca afirmó una conducta de articulación de todas las fuerzas de cambio. Al contrario, creyeron de que toda la gente había votado por el programa de Perú Libre y que por lo tanto ya se convertían en la vanguardia política natural del pueblo peruano. Y eso lo llevó definitivamente a apartarse del resto de la izquierda e improvisar un gobierno que ahora efectivamente es tan errático y tan aislado de los intereses concretos de las bases que no le ha quedado sino afirmar un pacto de gobernabilidad, entre comillas, que en realidad es un pacto de durabilidad en el gobierno. A la presión pertinaz y radical de los sectores conservadores, ¿no es cierto? Lo único que ha hecho este gobierno es replegarse y hacer severas concesiones, tan concesiones que ya explícitamente han abdicado de pelear o reformar la Constitución neoliberal y renunciar a las banderas profundas, ¿no?, del tema de la educación, la salud, la reforma agraria, etcétera, etcétera, y más etcétera. Parte de esa abdicación, de esa capitulación al programa, ¿no?, lo está pagando hoy. Hay un descontento creciente en la población que está siendo aprovechada por la ultraderecha golpista, que efectivamente aprovecha de todos los hierros y desvaríos de este gobierno para acumular, desgastar al gobierno y usar realmente al gobierno para golpear al conjunto de la izquierda. El objetivo estratégico de la ultraderecha y derecha
conservadora y neoliberales, es derrotar a la izquierda, golpeando a este gobierno no errático de Castillo, para decir que la izquierda es inepta, es ineficaz, es improvisada, no, es errática y que no sabe gobernar, que al contrario, es un descalabro completo a su gobierno. Y en realidad, como tú has visto y la población confirma, que la ineptitud y realmente los errores tan monumentales que comete este gobierno, hasta en el tema del nombramiento, ¿no?, de los cuadros para manejar el Estado, realmente dejan mucho, pero mucho que desear, ¿no? Cuando ahora existe la tecnología para averiguar el pasado y el presente de todas las personas con DNI, es incapaz hasta de ver que las personas que está nombrando como funcionarios públicos, no, o como ministros o como viceministros y etcétera, tienen pues un pasado vergonzoso, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos de tumbo en tumbo, y hoy, no, en este tema de los agricultores, de los camioneros y otros, definitivamente no pudo haber una conducta tan elementalmente bárbara, ¿no?, de calificar de comprados y vendidos a los huelguistas, y efectivamente eso ha encorajado más a la población, que está sintiendo la pegada de la continuidad del modelo, y que efectivamente la labor voraz de los monopolios de los alimentos, el tema de los insumos agrícolas, el tema del manejo no completamente gangsteril de los distribuidores de los combustibles. Es decir, que este mismo gobierno se tropieza con sus propios pasadores, con los que se amarra las botas, ¿no? Va de tumbo en tumbo, ese es un problema, y que salpica pues al conjunto de la izquierda, sin que tengamos ni arte ni parte en el manejo tan absurdo, ¿no?, del gobierno de Pedro Castillo. Y por eso es que hemos decidido reconcentrarnos, no, reagruparnos, reencontrarnos y retomar la bandera del cambio por el cual votó, no, la población mayoritariamente, ¿no? Profesor Valera Bazán, esta campaña electoral, desde la segunda vuelta más que nada, que se llevó a cabo en junio, en comparación de otras campañas electorales que han habido a partir del 80, que se restituyó la democracia en el Perú, no se ha visto una campaña tan feroz y tan anticomunista como la que se dio en esta etapa. Pero también desaparecieron los centros para que la derecha en nuestro país salga con su propia plataforma de lucha, salga con su propio consigna política y salga también a las calles a expresar su punto de vista. Una confrontación política entre esta situación, pero que al final de cuentas, a pesar de todo el macartismo y de todo el anticomunismo, llegó a ganar Perú Libre, llegó a ganar Pedro Castillo y lo derrotó a Keiko, ¿no? Eso fue lo real. Y la gente espera más, de que esto pueda cambiar. ¿Usted cree que pueda cambiar, que pueda enrumbarse el gobierno del profesor Pedro Castillo, o ya cree que fue totalmente absorbido por el sistema y va a ser uno de los demás, como fue Ollanta o como fue Toledo, que en un momento determinado expresaban una posición pues progresista o de sensibilidad social en relación a las grandes mayorías? Mire, como decía al iniciar esta entrevista, lamentablemente, una vez aupado en el gobierno, no se supo examinar las razones por las cuales había ganado, y se autotitularon como la vanguardia política de todo el pueblo peruano. Y escribieron de que la población había votado por el programa de Perú Libre. Oigan, ni lo mismo de Perú Libre había leído ese programa, ¿no? Era la polarización que se había dado entre cambio no democrático y patriótico
versus continuismo neoliberal. Y eso no se entendió. Mucha gente votó por Castillo porque lo otro era abrirle las puertas y los brazos a la corrupción ultraliberal y a las políticas y trajines fascistas que dan a nuestro país. No se entendió eso. Y al no entender eso y considerarse los dueños absolutos de la verdad y del poder, y creyéndole que efectivamente la derecha iba a respetar o con tranquilidad iba a aceptar su derrota, es un absurdo. Para hacer cambios se necesita una tendencia hegemónica, con peso, con proyección, con autoridad, con liderazgo, ¿no? Capaz de conducir a las mayorías para que apoyen ese cambio. Pero lo primero que hizo este gobierno y quienes lo rodean fue simple y llanamente pelearse con el conjunto de la izquierda, ¿no? Sí. Olvidar que el enemigo principal es la ultraderecha y el continuismo fascista, y a golpear al interno de la izquierda, a no tomarlo en cuenta, y la soberbia pues los ha ganado, ¿no? Y por eso tenemos el gobierno débil, un apoyo real, pero el profesor de la base, no lo tiene. Pero justamente la pregunta, profesor Valera, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿De qué sector de la izquierda aparece Pedro Castillo, no? O sea, de la Izquierda Unida histórica no ha estado. ¿De dónde aparece con el nombre de izquierda, esa alianza que se da con Perú Libre, con esta fuerza política, etcétera, y de este sector magisterial que también un poco desconocido en relación a la militancia, me refiero? Sí, mira, el propio Castillo ha declarado que él nunca ha sido de izquierda, ni socialista, ni comunista, ni marxista, ni leninista. Así él es. Es un maestro sindicalista. Y si él mismo está diciendo eso, ¿por qué ganó? Ese es el tema. Es un error de la izquierda, ¿no es cierto?, en la conducción de la campaña de Verónica, que era la más solvente, no a quien más le tenía la derecha, porque era una izquierda articulada, programática, con proyección unitaria, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Fue el problema. Creo que hay un error, como lo hemos dicho públicamente, así que no es una cuestión subrepticia ni escondida. Erró en un tramo de la campaña, ¿no? Al bajar, ¿no?, el calibre del sesgo, ¿no?, de los grandes cambios que se proyectaba. Y si tú ves los discursos que diseñaron los asesores, ¿no?, de Verónica, los últimos discursos y los debates, ya no hablaba de nueva constitución, y quien efectivamente hablaba de constitución para arriba y para abajo era Castillo. Miren, un desconocido, y porque se creyó que ya la población ya estaba cautiva, ¿no?, en el seno de la izquierda, y había que cautivar ahora al centro. Pero cometieron un error, como se lo dijimos siempre en la campaña a los compañeros, un error, ¿no?, que para cautivar los votos del centro había que irse al centro, desteñir la campaña, quitar el filo, ¿no?, de los grandes cambios. Ahora, un enorme error. Ahora, en esta reunión... Ese vacío lo llenó Castillo con una prédica sencilla, ¿no?, de grandes cambios, etcétera, etcétera y etcétera. Pero con ayuda también de la derecha, ¿no?, porque lo sacó de debajo de la alfombra a alguien que le reste los votos a Verónica, como lo hizo el 16, cuando lo sacaba de la cárcel a la derecha, ¿no?, a Gregorio Santos para que haga campaña, y le quitó 5%, y le impidió pasar a la segunda ronda a Verónica. Una vez que ahora hay un sentimiento más fuerte por el cambio que el 16, y por eso Castillo empezó a crecer, ¿no?, y aparecía en todos los medios de información, y cuando la derecha se dio cuenta ya era demasiado tarde. Corrió solo y ganó por 17% nada más, ¿no?, a Keiko. Y ahí se vino una polarización de tal manera que la gente prefirió, ¿no es cierto?, votar, ¿no?, al albur. Es decir, aquí hay una esperanza, por lo menos que dice que hay cambio, y votó por Castillo. Mira, un desarticulado en su lenguaje, un desarticulado en sus propuestas políticas, ¿no? Y miren, pues, definitivamente, y ya vuelvo a repetir, si quería hacer un gobierno fuerte,
pues tenía que abrir los brazos al conjunto del movimiento popular y a la izquierda, a toda la izquierda, a todo el sector progresista, y no pelearse con la izquierda. Ahora, ya ustedes han visto, ¿no?, las declaraciones, ¿no?, de los líderes de este gobierno y del partido que lo llevó a la presidencia, ¿no?, de pelearse con el sector progresista, que los caviares, etcétera, etcétera. Se sacudió del sector progresista y miren qué es lo que ahora a este gobierno anda en harapos, ¿no? César, lamentable, pero es cierto. César, esta situación, me imagino que en este encuentro de las izquierdas, este reencuentro que ha habido, habrá sobrepesado mucho el tema de la autocrítica. Porque sí. En un momento determinado, recordemos también, ya que mencionaste a Verónica, de que Juntos por el Perú es el que está cogobernando, ¿no? Tiene al secretario general, de ministro, a los congresistas que son el sustento social en el Congreso, etcétera. Ese frente donde estaba Patria Roja, donde estaba el Partido Comunista y otras fuerzas, que fue Juntos por el Perú, ya no existe, se rompió, se desintegró. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? No, es muy concreto. Eso, ¿qué cosa es lo que hay ahora en el país? ¿Qué es lo que se ha enraizado en nuestro país? Se ha envilecido la política, las formas de hacer política. La política misma está expuesta a la vitrina, ¿no? Se ha mercantilizado. El mercado ha penetrado en los partidos y se ha afirmado el patrimonialismo. ¿No ves tú que ahora se habla de tal partido de propiedad se dice, ¿no? El partido cuyo propietario es tal cosa. Aquí también queda exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros, todo el conjunto, dimos un sustento programático a lo que es Juntos por el Perú, pero en los tramos decisivos surgió con toda la fuerza del patrimonialismo. Es decir, los dueños del partido, por más que Estado ejecutivo, Estado sin minoría, se impuso, pues, el dueño del partido, que era el señor, hoy ministro de Comercio Exterior, creo, ¿no?, Roberto Sánchez. En plena campaña, después de llegar a consensos, simplemente se apartó del conjunto e impuso la política de hechos consumados en la confección, no sé, incluso de la representación de regionales, etcétera, etcétera. En pocas palabras, a todos los partidos, ¿no es cierto? En pocas palabras, el oportunismo. Claro, ya no pudimos enmendar eso porque no pudimos hacer bulla ya en plena campaña. Claro. Pero eso fue lo que nos llevó realmente a esos resultados que tenemos, ¿no? Ahora, ¿quiénes integran este reencuentro? ¿Quiénes han asistido de fuerzas de izquierda? Mira, hay organizaciones en número de 14, pero hay muchas más que se han ido adhiriendo después de la publicación del pronunciamiento, ¿me entiendes? Sí. Pero tenemos que entender lo siguiente, que los partidos de conjunto de izquierda, de centro, de derecha, estamos en crisis. Nos representamos realmente, orgánicamente, a pocos ciudadanos. La gran mayoría está fuera de los partidos. Y gente izquierdista que se siente muy avecino a las propuestas de cambio, está fuera de los partidos, definitivamente. Y por eso esta reunión ha sido muy productiva, porque después de los 14 que firman el documento, han aparecido muchas otras, no digo pequeños, sino significativos centros políticos o colectivos, etcétera, etcétera, y también lo que existe al conjunto de las regiones y en provincias, ¿no? Colectivos o congregaciones políticas de izquierda progresistas que hay que tomarlo en cuenta. Por eso, la principal orientación que se ha planteado es exactamente al revés de lo que tradicionalmente es la izquierda. La centralización en Lima, no de los mandos de los partidos. Hoy la orientación es muy concreta. Los comités unitarios, ¿no es cierto?, de la izquierda tienen que concretarse, tienen que construirse en las provincias, distritos y regiones. La próxima reunión, que va a ser no muy lejos, ¿no?, porque el tiempo apremia, va a haber representaciones de las provincias, de los comités unitarios. Hoy mismo ya hay una serie de programaciones de encuentros previos en la mayoría de las regiones, no del Perú.
tiene que hacerse ese esfuerzo, de lo contrario no se va a tener una fuerza gravitante, una correlación de fuerzas suficiente como para poder detener esta ofensiva de la derecha de desprestigiar en la cabeza del gobierno errático de Castillo al conjunto de la izquierda. El objetivo estratégico de la derecha es derrotar, ¿no es cierto?, estratégicamente a las izquierdas, ¿no?, en la cabeza de Castillo. Claro. ¿No? Como que la izquierda es inepta, incapaz, improvisada y hasta corrupta. Y eso no es cierto, ¿no? Por eso, la diferenciación con el gobierno de Castillo lo estamos haciendo. Es impostergable. Eso tiene que hacerse todo. No nos representa realmente Castillo. Ahora, como no nos representa, por supuesto, como no representa el golpismo derechista, tampoco nos representa, definitivamente, ¿no? Ahora, hay que afirmar una postura independiente, democrática, ¿no? Y que retome la bandera del cambio. En eso estamos. Bien, pero ahora esto significa que en octubre en las elecciones municipales y regionales no tienen estructura para participar en estas elecciones. Sí, en la mayoría de las regiones se va a participar porque hay movimientos regionales inscritos, ¿me entiendes?, progresistas y de izquierda. Por eso que es importantísimo este encuentro del día domingo, y por eso es que la alternativa que ha planteado organizativa para el espacio de la izquierda y el progresismo es muy clara: construir a través de los encuentros en las regiones y las provincias y los distritos esta unidad o este reencuentro de las izquierdas. A eso nos vamos a dedicar en esta semana. Ya está ya en pleno planeamiento y también, ¿no?, el desplazamiento de los dirigentes al conjunto del país, de tal manera que va a haber encuentros regionales, provinciales y hasta distritales, para finalmente no devenir en un encuentro ya mucho más representativo, mucho más gravitante, mucho más actuante y mucho más alternativo que lo que ha habido el pasado 27, ¿no?, de este mes. Profesor Valera Bazán, han transcurrido más de 8 meses ya del gobierno del profesor Pedro Castillo, y lógicamente los sinsabores políticos, los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo son lo que ha caracterizado, digamos, estos 8 meses. Sin embargo, ayer el ingrediente social de lo que ha significado la protesta ya en las calles, con acciones censurables, lógicamente, como el saqueo y otras cosas más, definitivamente ya marca una nueva pauta en el escenario político. Esta situación no estaba prevista, esta situación se da justamente en el lugar donde nació Perú Libre, la fuerza política que gobierna actualmente el país, y que al final de cuentas no sabemos si puede hacer el camino que al final de cuentas lo saque de Palacio de Gobierno al profesor Pedro Castillo. ¿Qué opina usted? Mire, eso pues es una de las posibilidades. Si el gobierno sigue, no, como dice el viejo tango, cuesta abajo en la rodada, pero por su propia ineptitud, por su propia irresponsabilidad, por simple y llanamente no entender lo que es el manejo del gobierno y del Estado, y no comprender efectivamente que había que construir una corriente, una tendencia, una correlación de fuerzas sociales que les sirva de soporte. Estar apelando a la votación del año próximo pasado, eso tiene su límite, ¿no? Esa votación no es propiedad del gobierno. Esa votación votó por el cambio y contra la corrupción y contra el continuismo corruptor, ¿no?, y depredador. Y es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta, pero el riesgo está en que ahora la derecha, pues, reaccionaria, golpista y fascista, está a la ofensiva. Ese es el gran problema. Y está a la ofensiva porque por los propios hierros del gobierno. Hoy la gente está protestando porque no se le ha sabido organizar y porque no se ha hecho los grandes cambios. Por ejemplo, el tema de los monopolios, el tema de la concertación de precios, el tema de del manejo abusivo, ¿no es cierto?, del poder, está ahí presente en la propia Constitución. El rol no subsidiario del Estado, que no puede controlar nada, está en el artículo 100 de la Constitución.
el tema de la educación y la privatización de la educación, los grandes negocios de educación, está en los artículos de la Constitución, que libera todos los negocios educativos de todo impuesto directo o indirecto. El tema, pues, de los contratos leyes, ¿no?, que no se pueden liquidar, mafiosos. ¿Por qué están haciendo entre otros, ¿no es cierto?, esta protesta de los camioneros y los transportistas? Por el pago de los peajes completamente abusivos, ¿no es cierto?, entre otros, aquí en Lima, por ejemplo. Pero no se puede eso traer abajo, porque el artículo 62 de la Constitución prohíbe, ¿no es cierto?, que unilateralmente el Estado intervenga y declare disuelto ese tipo de contratos gangsteriles. Es una barbaridad. Y entonces, si no se le explica eso a la gente, no va a tomar, ¿no es cierto?, en sus manos una proyección de cambio. El tema de la Constitución es fundamental, ¿no es cierto?, el tema de la propiedad, no del Estado, en cuanto, por ejemplo, al territorio, ¿no? El Estado es el propietario, no mientras la riqueza está en el subsuelo, pero una vez que sale a flote, ya es propiedad de los grandes explotadores. Entonces, esa cuestión está en la Constitución. Lo que pasa es que no se sabe explicar este tema, ¿no? Y eso le aterra precisamente a la derecha, de que la población pueda cambiar el giro de las cosas y cambie esa Constitución del 93, del fujimorismo gangsteril y corrupto. Es un tema sumamente importante. En ese sentido, hoy, por ejemplo, la protesta. Pero, ¿cómo se le va a insultar así nomás, ¿no es cierto?, a los protestantes de ser unos vendidos? ¿Y quién lo dice? Alguien que se dice, ¿no?, que proviene del movimiento gremial. Ellos saben que cuando uno está en huelga, ¿no es cierto?, cuando se le insulta de esa manera, eso es echar, pues, combustible, es echar gasolina, ¿no?, a una fogata ardiente, ¿no? Es una barbaridad. Este gobierno, pues, y el presidente no están para estas cosas, ¿no? Están buscando sobrevivir, ¿no?, en el manejo del Estado, y por eso hacen concesiones a la derecha, y por eso han renunciado públicamente a pelear, ¿no?, la reforma de fondo, ¿no?, de la Constitución, o hacer una asamblea constituyente. Y por eso, incluso en el propio discurso que ha dado el gobierno el otro día en Castillo, ha señalado que el capítulo económico de la Constitución no se toca, ¿no? Y ha señalado con nombre propio que las leyes del mercado son las que efectivamente seguirán, no regulando los precios, cuando aquí no hay competencia, aquí lo que hay concertación de precios. Recuerde cuando había el ministro Zamora, creo, de Salud, y se dio los primeros embates de la pandemia, ¿no es cierto?, las clínicas Cianzo Agosto, y un periodista le preguntó, señor ministro, ¿por qué no se pone freno al desenfreno, no abusivo de la utilización de las actividades de salud de la gente en las clínicas? Dijo, yo estoy de acuerdo con usted, pero no puedo hacerlo por la Constitución, lo impide, y efectivamente lo impide. Por Constitución, el Estado no puede poner la mano ahí donde hay concertación de precios. Y que esto de los combustibles es un abuso enorme. Muy bien ha subido el precio del barril de petróleo, pero inmediatamente los secos se reproducen aquí cuando están estoqueados de petróleo, ¿no es cierto?, y de gasolina. Y de un día para otro suben los precios, subió más de 5 o 6 soles el galón de gasolina, ¿no? Y cuando se abarata el barril de petróleo, y nadie dice nada. Ahí está, pues, no bajan ni 50 céntimos. Hay concertación de precios. No hay pues concurso de precios. No hay libre competencia y cosas por el estilo. Eso es un chiste. En nuestro país, sobre todo, es un chiste, y eso definitivamente tiene que terminarse. A todas esas cuestiones que ahora la población está reclamando, estaban contempladas, pues, en la necesidad de hacer profundos cambios, pero los profundos cambios tienen que ver con la Constitución. No se puede hablar de salud, ¿no es cierto?, para todos, si no se cambian los artículos, no, de la Constitución, que convierten la salud en una mercancía. No se puede hablar de educación gratuita y de calidad cuando el Estado y la educación a cargo del Estado es una calamidad
y los negocios de la educación crecen exponencialmente porque la Constitución lo permite. En su artículo 17 señala que están libres de todo impuesto, incluso pueden importar, ¿no? Instrumentos u otros, ¿no?, que tienen que ver con la educación, con un trato preferencial de aranceles. Todo eso tiene que decirse, y el temor de la ultraderecha y la derecha mafiosa es precisamente que se le toque la Constitución. Eso lo une a esta gente, y por eso el autoritarismo, la prepotencia y la utilización de los terrores de gobierno para golpear, ¿no es cierto?, al conjunto de la izquierda. Y por eso este encuentro plantea la diferenciación, ¿no?, de las izquierdas de este gobierno, y señala con claridad que este gobierno no nos representa, ha dejado, ¿no?, y ha abandonado las banderas por las cuales efectivamente votamos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, profesor César Valera Bazán, por concedernos estos minutos y conversar sobre esta situación de lo que viene pasando en nuestro país. Estaremos molestando su atención. Bien. Muchas gracias y atentos como siempre. Gracias. Muy bien. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.